¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener otro marroquín de candidato a alcalde? ¿O ya se curó en salud de los políticos? No, Richard, tal vez es importante destacar por qué me decidí a participar en política. Porque veía que el sistema había comprobado a través del análisis, a través de la información diaria que transmitimos los periodistas, había comprobado que en efecto el sistema de partidos políticos de Guatemala es una porquería, es una cloaca. Y mi pretensión era, y lo hablé con mi familia sobre todo, era, si lograba ganar la municipalidad, demostrar que la política se puede hacer diferente. Demostrar desde un puesto público cómo debe ser un servidor público verdaderamente en nuestro país. Lamentablemente no se lograron los votos, el sistema está diseñado para que solo los partidos, las élites políticas corruptas puedan seguir manejando las decisiones en Guatemala, lo cual es una gran pena. Y entonces yo participé, obviamente con todas las limitaciones, porque como no soy un candidato que salía a venderme, entonces lo hice con recursos mínimos, una farsa toda la campaña electoral que montó el Tribunal Supremo Electoral entonces, que lo único que me hizo fue ratificar mi conocimiento de que el sistema es el gran fracaso de Guatemala. Por eso estamos así en todos los aspectos que criticas continuamente en tus programas, en tu revista. Por eso estamos así, por eso estamos como estamos. He terminado varias columnas muchas veces. Por eso estamos como estamos, por eso nunca mejoramos, como decía la canción, y creo que no vamos a cambiar. No soy optimista de cara a las próximas elecciones. Se va a repetir más de lo mismo. Creo que todos los ciclos terminan, todos los ciclos principian y terminan, y este algún día va a terminar, pero falta para que termine. Bueno, hay cosas importantes que has tocado constantemente en sus columnas, y es uno de ellos que es recurrente, ha sido el tema de la corrupción. ¿Cómo ves tú ahorita la lucha en contra de la corrupción? Viene la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, y pues se vislumbra una como fuerza que exige una lucha más frontal. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que Estados Unidos la tiene claro. Creo que la vicepresidenta Harris no tiene la menor duda de cuál es la situación de Guatemala. Recordate que la Embajada de Estados Unidos es una fuente de información diaria, continua y con fuentes de información que ellos manejan de primerísima mano. Y ya lo han dicho el gobierno, ya lo ha dicho el Departamento de Estado, los 3 países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, estamos plagados de corrupción, de ineficiencia en los gobiernos. Se ha dicho que va a venir mucho dinero para el Triángulo, pero que no se va a enviar por medio de los gobiernos, precisamente por la enorme corrupción. Yo creo que es patético que en Guatemala no comprendamos que mientras no se combata la corrupción, mientras no se termine con la impunidad, el país no va a levantar vuelo. Richard, nos conocemos desde hace muchos años. Estuviste muy activo en la vida política en los años de la apertura política en 1985, 84, 85 y 86. Se creía que se iba a cambiar. Veamos las cifras, no lo vamos a hacer ahora en este programa, pero es fácil comprobarlo. Cuando uno mira los índices de pobreza, de desnutrición, de mala educación, de falta de salud pública, cuando uno mira cómo estábamos en 1985 y vemos cómo estamos ahora, estamos muy parecidos. Ha crecido la economía, la macroeconomía ha crecido, han crecido que enriquece mucho a los mismos. Eso ha crecido, no cabe duda, pero el gobierno, que es el encargado de resolver los problemas sociales, no los ha atendido jamás. Y entonces lo único que hemos visto a gobiernos sumamente voraces en la corrupción, que han ido creando, sobre todo en los últimos 24, 28 años, que han ido creando una plataforma de impunidad impresionante, que este gobierno de Jimmy Morales y este gobierno han seguido la misma ruta: cómo controlar las cortes, cómo controlar los tribunales, cómo controlar el sistema de justicia. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Así que yo no veo ninguna determinación del presidente Yamatei y de su administración para combatir la corrupción.
No es posible que todas las semanas podamos enterarnos de 10, 12 casos de corrupción que salen públicamente en los medios de prensa independiente, pero la Comisión Presidencial contra la Corrupción no dicen esta agua es mía. Entonces ahí va el mensaje. Yo diría que estamos igual, se destapó la cloaca, que todos la conocíamos, que ya venía desde antes, pero se destapó, digamos, en 2015. Las trata de tapar fuertemente Jimmy Morales, y desde entonces para acá hemos visto que esa plataforma que se estaba creando a través de la manipulación de las comisiones de postulación, estamos viendo que ya el sistema está corrompido. Aquí no hay independencia de poderes, y una democracia no funciona si no hay independencia de poderes. Eso es totalmente cierto, y es que vemos acá que las instituciones han sido cooptadas, y aquí es donde entra un tema importante, la famosa frasecita pacto de corruptos. Cuando la gente habla del pacto de corruptos, uno se imagina seres oscuros de la época de los gángsters, ¿no? Y muchas personas tratan de ubicarlos ideológicamente en un sector. Yo le pregunto a Gonzalo Marroquín, ¿será que la corrupción tiene ideología o es ambidiestra? Yo creo que no tiene ideología, y las pruebas están a la vista. Podemos hablar de gobiernos de izquierda sumamente corruptos. Chávez y luego Maduro están vinculados con el narcotráfico. Hay una serie de corrupción. Yo recuerdo que estuve una vez en Venezuela viendo cómo funcionaba una hidroeléctrica gigante, que creo que es la más grande de Latinoamérica, no recuerdo el nombre ahora, y lamentablemente era tal la corrupción que generaba pérdidas en vez de generar utilidad. Entonces, yo creo que la corrupción no tiene ideología. Lo hemos visto aquí en Guatemala. Guatemala específicamente. Aquí hemos visto al gobierno de Álvaro Arzú sumamente corrupto, yo diría que uno de los más corruptos, aunque mucha gente no lo quiera aceptar. Hubo casos, escándalos, sobre todo en las privatizaciones gigantescos de corrupción, pero después vimos a Portillo, que era un candidato supuestamente de izquierda, aunque con un partido de derecha, que era el FRG, pero él se identificaba como alguien de izquierda, y vimos toda la corrupción que tenía Portillo, tanto que fue preso en Estados Unidos por recibir cheques de Taiwán para manipular el voto de Guatemala en Naciones Unidas. Y seguíamos viendo, y nos encontramos con Colón también, y también había corrupción en todos los programas sociales de la señora Sandra Torres. Era una Transurbano nos habla. Transurbano, ahí están. Seguimos con Otto Pérez, que era de derecha, entonces vemos que la izquierda y la derecha no cambian la situación. Solo cambian las ideologías, pero las mañas continúan. Y es curioso, ¿no? Por ejemplo, una de las personas que está sindicadas en el tema de Transurbano es el licenciado Fuentes Knight, ¿va? Que fue arrastrado en esa cosa. Es un hombre que intelectualmente es identificado con la izquierda. Bueno, tema de la Corte Constitucional, otro tema que también le dio duro don Gonzalo en sus columnas, ¿va? Bueno, ese tema... Eso de la Corte Constitucional ha dado mucho que hablar usted. A mí me extraña mucho que el pueblo de Guatemala en realidad no le haya puesto más atención a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y te voy a decir por qué. Era el único contrapeso. Al margen de que si cometió errores y si tuvo resoluciones que no eran correctas, yo creo que sí, creo que como todo ser humano falló, pero hay que reconocer que era el único contrapeso que tenía el sistema de justicia. Y cuando vemos que la Corte Suprema de Justicia está cooptada, cuando vemos que los magistrados de sala están cooptados, cuando vemos que el Ministerio Público está cooptado, pues, ¿qué iba quedando? Pues era un pequeño bastión que, por cierto, cada vez más debilitado, al extremo que el Congreso de la República se atreve a desafiar una orden de la Corte de Constitucionalidad. Ahora dice que no eligen magistrados porque la Corte no lo permitió, pero la Corte también les dio resoluciones que prohibían que iniciaran procesos de antejuicio y no les importó. O sea que oigo la voz de la Corte de Constitucionalidad cuando me conviene. Entonces yo lo que pienso es que este fue un plan muy bien tramado.
muy bien ejecutado. El oficialismo y sus aliados, desde el año pasado, empezaron a programar lo que iba a suceder. Yo lo publiqué en febrero, la fotografía exacta de lo que pasó. Lo único que no pude anticipar era que la magistrada, o ahora ex magistrada, Gloria Porras, iba a quedar, pero quedó solamente porque ese día la FESI mete presos a un ex rector de la universidad y al rector de la universidad, y por eso ella logra que la universidad la reelija. La reelija, sí. Si no, los 5 votos hubieran quedado para ellos. Ahora tienen 4 seguros, el otro yo esperaría que lo vayan a terminar reconociendo como válido, pero finalmente ya tienen el control que querían. Entonces el círculo se cerró y lamentablemente es un círculo vicioso muy poderoso. Entonces vemos al Ejecutivo, que es algo parecido a lo que está sucediendo en El Salvador, que si quieres más adelante hablamos del tema. El Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, los 3 unidos, en vez de que sea una independencia de poderes y que el sistema democrático se controle a sí mismo, aquí no, aquí está controlado todo por unos políticos que están detrás, que son ese pacto de corruptos que no tienen nombres. En realidad sí, hay que si esa justicia es cooptada, pues no solamente va a beneficiar a los corruptos de la derecha, sino que también a los corruptos de la izquierda. Y al narcotráfico, y hay que hablar del narcotráfico. Y es que la corrupción no es ideológica, es ética. El problema es de valores éticos en la calidad de los políticos que tenemos, Gonzalo. No hay capacidad de elección, porque lo que se propone para elegir es malo. Y mira, con esto volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué va a hacer la vicepresidencia Harris en Guatemala? Pues va a ver todo esto, pero ella lo sabe. Ya lo vio. Ella lo conoce. Lo que cabría preguntarse es qué va a hacer para presionar más al gobierno de Guatemala, qué va a hacer el gobierno de Guatemala para quedar bien con su aliado, su principal aliado comercial, que además recordemos que hay más de 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, y que en la medida en que Estados Unidos presione para la salida de migrantes, nos afecta a los guatemaltecos, nos afecta de 2 maneras. Primero, hay que recordar que la economía de Guatemala, una de las patas principales, diría yo de 2 o 3 patas principales, la principal son las remesas, que juntas las remesas son más que todas las exportaciones del país, o sea, más que azucareros, caficultores, exportadores no tradicionales, más que todos los grupos poderosos del país económicamente. Los migrantes son más productivos para el país desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que van a tener que escuchar a la señora vicepresidenta, pero también hay que entender, a los gringos lo que les importa es su propio interés. Van a presionar en la medida en que se esté afectando su interés. Es que ahí vemos otra cosa, que no es que ellos tengan una intención de vernos prosperar para frenar la migración, sino que lo que necesitan ellos es que no afectemos sus propios intereses. Hay 13 puntos claves, y corrígeme si estoy equivocado, que afectan la política interna de Estados Unidos desde el sur, desde la frontera del Triángulo Norte, que son el narcotráfico, la migración, ¿verdad? Y podríamos decir que la corrupción. O sea, si en el Triángulo Norte no se combate la corrupción, el narcotráfico y los orígenes de la migración, los gringos van a tener ese flujo que se está duplicando. Estábamos hablando de que se han duplicado la cantidad de migrantes, ¿verdad? Importante. Bueno, vamos a hablar de una cosa que tenemos acá en el tintero, y es que recientemente vimos tu entrevista en el programa Diálogos con Libertad de la Asociación de Periodistas de Guatemala, donde atinadamente hiciste un diagnóstico comunicacional, ¿verdad? Y vemos que ahora la gente está desinformada. ¿A quién le creemos, Gonzalo? ¿Cómo pueden los televidentes, los radioescuchas desarrollar que antes uno agarraba prensa libre y eso era ley? Así, si no lo decía prensa libre, no lo decía prensa, no pasa nada. Ahora hay una cantidad de perfiles y vivimos en la época de la posverdad. ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Estamos saturados, sobreinformados,
desinformados? ¿Cuál es su criterio? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes temas de debate en cuanto se habla de comunicación, de información, de libertad de expresión, porque resulta que yo, por ejemplo, dediqué más de 15 años de mi vida a trabajar por la libertad de expresión en toda América Latina. Fuiste presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Así es. Y entonces yo pude comprobar que la información es poder. Quien dice, hay un dicho que dice que quien tiene la información tiene el poder, y es cierto. ¿Qué es lo que debe hacer la prensa independiente, la prensa responsable? Trasladar la información, por lo tanto, trasladar el poder al pueblo. Esa es la tarea que tenemos los periodistas. Sí. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué es lo que sucede y qué pasa con las redes sociales sobre todo? Y después hablamos de la concentración de medios oficiosos u oficiales. Ay, pero la verdad es que las redes sociales lo que han hecho es que abren un espacio de expresión, lo cual es positivo, pero no hay control. no hay filtros. Digamos, en un periódico nosotros tenemos la responsabilidad de que quienes van a escribir, que quienes van a trabajar en el periódico son personas conocidas, firman con su nombre, están dando la cara. En las redes sociales cualquiera puede hablar, cualquiera puede mentir, no está sujeto a ninguna restricción. El periodista tiene... No hay consecuencias. No hay consecuencias. El periodista tiene que cuidar su credibilidad, porque cuando perdemos la credibilidad, perdemos todo. Entonces, hay una gran diferencia. ¿Qué es lo que yo creo que también nos hemos equivocado? Y lo he platicado con varias personas en la Sociedad Interamericana de Prensa. Les digo, miren, los periódicos nos hemos equivocado porque le damos demasiada participación a las redes sociales como fuente de información, y no deberíamos hacerlo. Nosotros debemos trabajar, por ejemplo, aquí los noticieros, y perdón que me extienda un poco, los noticieros continuamente utilizan las redes sociales para dar noticias que sacan de las redes sociales. Con eso lo que están diciendo es que... Están validándolas. Están validándolas. Están validándolas como fuentes legítimas de información. Mejor crearan ellos un filtro, y que ese filtro se dice, y que haya un periodismo ciudadano que ha existido muchas veces en muchos periódicos y Sí, con claro. buenos resultados. Aquí lo que tenemos es una desinformación terrible. Aquí tenemos casos en los cuales salen net center que manejan 510,000 perfiles falsos que nadie controla, y hacen una campaña que y durante generan un día, una tendencia que es falsa. por un lado, noticias falsas confunden al electorado y crean esa confusión. A mí me preguntaba alguien qué pasa con el pueblo de Guatemala que no reacciona ante tanta deficiencias en la cobertura de COVID, corrupción, ineficiencia del Estado. ¿Qué nos pasa? Controlan las cortes en nuestra cara y no pasa nada. Y les digo, miren, yo lo que creo es que el ciudadano guatemalteco, el ciudadano común y corriente, está cansado y agobiado por el COVID, porque a todos nos ha afectado eso. Está sumamente desinformado, y yo diría que está desilusionado, porque finalmente aquellos personajes que salen defendiendo alguna de estas cosas que hemos denunciado aquí, entonces lo atacan a uno. Entonces resulta que aquel que debía ser un héroe resulta ser un malhechor, igual que el malhechor que él Que un villano. descubrió. Sí. Así que es penoso, es triste. ¿Qué debería hacer la gente? La gente, antes de replicar cualquier cadena de estas que hacen, lo que debería hacer es verificarlo en las fuentes confiables. ¿Y cuáles son las fuentes confiables? La prensa independiente. Descubrir la prensa independiente no es fácil, ¿verdad? Pero ahí es donde están los nichos importantes. Mencionaste Prensa Libre, mencionaste el periódico, yo creo que hay muchos otros Sí, que tenemos. 502, ¿verdad? y hay varios medios aquí, pero fíjate que ahí te faltó una cosa, aquí estamos desinformados y nos tienen entretenidos. Es que fíjate que, ¿sabe qué, Gonzalo? Pan y circo, pero lo jodido es de que los romanos daban pan y circo, aquí solo los dan circo. Mire, la gente sabe más quién es el bloguero más chistoso, sabe cuál es el mejor TikTok, pero no sabe el nombre de su diputado, no sabe el nombre de su alcalde, no sabe de leyes, no sabe, los tienen entretenidos, confundidos, distraídos. Una de las leyes de Noam Chomsky, que se les atribuye a Noam Chomsky, es la ley de la distracción. Los tienen entretenidos.
como dicen los muchachos, les pasan dando tuste a la gente. Atol con el dedo. No, hombre, es que ni a todos les dan, solo dedos les dan. Mire, y Gonzalo, eso sonó feo, pero la verdad sí es. Mire, hablamos de comunicación, hablamos de magos de la comunicación que van generando una ola que en su cresta se vislumbra como un tsunami. ¿Cuál es su comentario con respecto a las actuaciones de Bukele? Pero vamos a ver dos cosas. Una cosa es la destitución de los magistrados y otra cosa es su capacidad de manejo de discurso. Vamos a empezar por Yo creo que Bukele, primero hay que entender que es un fenómeno político muy interesante, eso es lo primero. Lo segundo que hay que ver es que él surge en un momento en el que el pueblo salvadoreño estaba cansado de los políticos tradicionales como los que tenemos aquí, estaba cansado de la porquería. Allá Arena y el FMLN se habían convertido en la cloaca que nosotros tenemos aquí en 18 partidos o no sé cuántos. Entonces, él se presenta como una opción diferente, como se presentó Jimmy Morales. La única diferencia es que Jimmy Morales fue a hacer lo mismo que criticaba. Este no, este viene y empieza a hacer una serie de cosas bien hechas. Pero yo creo que ahí es donde la ciudadanía debe abrir sus ojos, porque una cosa es estar haciendo bien las cosas un tiempo y otra es hacerlas bien todo el tiempo. Y quiero llamar a dos ejemplos que tuvimos en Sudamérica. Fujimori en Perú, derecha. Fujimori en Perú empieza su primer periodo y el tipo era impoluto, el tipo era eficiente, el gobierno logra un montón de avances y él se reelige democráticamente. Empieza el autoritarismo, viene la corrupción, los videos, te recordarás, de Montesinos, toda la porquería que se hizo, porque entonces es el afán de poder. Y luego el poder completo corrompe completamente. Y después veamos Chávez, porque lo que dijiste al principio es absolutamente cierto, la corrupción no tiene ideología. Entonces viene Chávez y sucede lo mismo. El sistema de partidos políticos de Venezuela estaba sumamente corrupto. Chávez se presenta como una opción diferente, gana las elecciones, se da cuenta que tiene tanta fuerza electoral que puede hacer lo que se le ronque la gana y empieza a hacerlo. Al poco tiempo se empieza a corromper, empieza la dictadura y todos sabemos lo que pasó. La libertad de prensa es lo primero que se castiga. ¿Qué está haciendo el presidente Bukele? Ha hecho un muy buen trabajo, hizo unos hospitales que dan envidia. Aquí hablamos de los hospitalitos que se han hecho, los que él hizo en realidad llaman la atención. Ha hecho una serie de cosas, está vacunando a un nivel impresionante, pero viene y gana las elecciones municipales, legislativas, y entonces surge el poder. Entonces ya controla el poder legislativo, lo cual es malo. Y lo primero que hacen es destituyen a una corte y nombran a otra. Y por eso es que la comunidad internacional se opone, porque se está perdiendo la independencia de poderes. El poder ejecutivo está controlando el legislativo y va a controlar la justicia. Eso no es bueno. Y yo ojalá me equivocara, porque tengo muchos amigos salvadoreños, son nuestros vecinos, son nuestros hermanos, pero yo mucho me temo que Bukele va en el camino de Fujimori y va en el camino de... Lo que podríamos ver según el mapa ya trazado por otros presidentes con ese carisma y esa línea de pensamiento, es una reforma constitucional, una reelección. Totalmente, lo vas a ver, no me cabe duda. Mira, el segundo punto que va a tratar, que trató la legislatura, ya lo hicieron, es le quitan un privilegio que tenía la prensa salvadoreña de no pagar impuestos para la importación de papel. Eso ya lo hicieron aquí en Guatemala una vez. Sí, por eso, pero allá lo tenían y lo quitaron ayer o hoy, no estoy seguro, pero ya lo quitaron. ¿Qué es el daño? ¿Por qué esto es negativo? Porque está castigando a los periódicos porque se han opuesto a él, porque lo han criticado. Eso es lo malo, porque la libertad de expresión no puede concebir que haya ni premio ni castigo. Aquí en Guatemala a Ángel González se le han dado frecuencias de televisión,
premiándolo porque los canales de televisión abierta siempre tienen sus noticieros con una línea afín al gobierno. No es correcto premiarlos, y con publicidad, por supuesto. Como tampoco sería castigarlos si tu línea fuera independiente. Entonces, ahí estamos ya viendo 2 acciones en menos de 10 días en contra de principios democráticos. Que nos pueden definir el futuro que le espera a El Salvador. Ahora, uno de los argumentos Bueno, hay otra cosa. ¿Cuál? Crea un propio periódico que se está imprimiendo en Guatemala y que diariamente se va y se vende como que si fuera prensa independiente en El Salvador, y ya eso es la concentración de medios, que Chávez lo hizo, que Montesinos quería comprar los canales. ¿Cómo se llama ese periódico? No tengo el nombre ahorita, pero te lo puedo dar. Sé que lo hace la gente periodísticamente, la gente del El Tiempo, me parece que se llama ya, un periódico de la tarde. Mire, qué interesante ese dato. Bueno, pues aquí vemos que hay se están estableciendo las bases para esto. Ahora, Nayib Bukele argumentaba que, por ejemplo, una de las prerrogativas presidenciales en cuanto a su decisión de cambiar al fiscal es que cuando llegó Obama, dice él, él cambió al fiscal. ¿Por qué no se iba a quedar con el mismo fiscal que había dejado Bush? Y cuando entra Trump, puso su fiscal porque no se quería quedar con el mismo fiscal que había dejado Obama. Y ahora entra Biden y cambia al fiscal que había dejado Trump. O sea, es lo que pasa en Estados Unidos. Si pasa en El Salvador es malo, pero si pasa en Estados Unidos es bueno. ¿No existe un doble discurso ahí? Seguramente. Yo creo que, para ser críticos justos, digamos, pasó muy desapercibido todo lo que hizo el presidente Trump, basado todo en ley, para controlar la justicia, con nombramientos de jueces, con nombramientos de magistrados, etc. Pero lo mismo hizo Obama. Por eso y lo mismo hizo Clinton. Yo creo que el problema es que el sistema en Estados Unidos lo permite, la ley en El Salvador no lo permitía y el Congreso lo modificó. Entonces le da demasiado poder. Yo pienso que de todas maneras, si así se estableciera legalmente, no cabe duda que puede hacerlo un presidente. De hecho, aquí en Guatemala, sin ir muy lejos, aquí en Guatemala cada presidente ha puesto a su fiscal general, a pesar de que hay un traslape. Hay un traslape, pero cuando tiene la oportunidad... Le piden la renuncia, lo fuerzan y se va para afuera. Sí. Entonces, mira, yo lo que creo es que lo malo es la concentración de poder. El poder, eso es complejo. Yo escuché la locución del presidente Nayib Bukele y sí me dejó algunas dudas interesantes. Por ejemplo, él hablaba de la calidad moral de los miembros de ese tribunal constitucional, ¿verdad? Y daba ejemplos claros ante la comunidad internacional. Decía, mire, esta gente no tiene las calidades, ¿verdad? Eso es un argumento. Y la otra cosa que decía es que él ganó las elecciones y que el partido de él gana las elecciones con mayoría. Y citó textualmente una anécdota que sucedió con el presidente Barack Obama cuando él llega al Congreso de los Estados Unidos y el representante de la minoría norteamericana, del partido de oposición, le dice, mire, pues, presidente, usted manda el proyecto de ley, pero aquí no están las reformas que nosotros le propusimos. Entonces Obama le dice, no están. Y él dice, pero ¿por qué no están nuestras reformas? Dice, porque nosotros somos mayorías y ganar las elecciones tiene sus consecuencias. Win the elections have their consequences. O sea, realmente el pueblo le otorga el poder, la asamblea tiene el poder, pero lo que yo sí espero y realmente me gustaría ver en el futuro es un Nayib Bukele que no se enquiste en el poder. Bueno, por eso te digo yo. Por eso ahí sí que el tiempo lo dirá, por ¿no? eso decía yo, ojalá me equivoque. Pero los síntomas hoy los síntomas hoy no son muy alentadores, Gonzalo. Mira, Estados Unidos tiene una ventaja sobre países como Guatemala y El Salvador, porque lo que Bukele hizo en El Salvador es lo mismo que Alejandro Yamatei hizo aquí en Guatemala con la elección de la Corte de Constitucionalidad, integrar un oficialismo que le garantizara la Corte, porque los dos están apelando a lo que les permite la ley. Lo malo es que en ambos casos el problema es que no hay un espíritu democrático. Al no haber un espíritu democrático, lo que estamos viendo es una actitud autoritaria, y eso es lo que va a ir haciendo que ojalá me equivoque otra vez,
que la rueda vaya caminando por el camino de un autoritarismo que pronto podría convertirse en un populismo y en una dictadura. Después, ¿cuántas veces hemos visto en nuestra carrera periodística, Richard, a los funcionarios diciendo que, y hablando bien, diciendo que ellos han hecho esto, que tienen la ley de su parte, etcétera, etcétera, y uno por momentos hasta duda, porque dice, sí, parece que tienen razón, y con el tiempo nos damos cuenta, ojalá que no pasen. Que sean unos pícaros, ¿no? Bueno, amigos televidentes y radioescuchas, muchísimas gracias por mantener la sintonía de conexión con usted. Gonzalo, muy amable, qué bonito este diálogo, ojalá podamos repetir en el tema de la coyuntura nacional, tal vez después que analicemos las consecuencias, el impacto de la visita de Kamala Harris a Guatemala. Interesante, interesante. Bueno, muchísimas gracias, amigos radioescuchas, televidentes de la red Radio Televisión. Soy Richard Shaw, vamos a un corte comercial y regresamos.